Días. ¿Cómo están, chicos? Bien vivitos son, ¿no? En su cámara y enfocan en otro lado. Ay, 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 tenemos a un sicario por ahí. Bueno, la intención es lo que va. Bien, muchachos, ¿cómo están, chicos? Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestra clase de electrodinámica. Si mal no recuerdo, lo último que vimos fue acerca de las asociaciones que existen entre las resistencias, ¿verdad? En serie y en paralelo. Y vimos un ejemplito de cada uno para poder visualizar cómo es que se manifiesta, ¿ya? Recuerden, en las asociaciones en serie, las corrientes son iguales, la corriente se repite, pero los voltajes se reparten y cada voltaje de cada resistencia se suma para igualar al voltaje de la fuente. ¿Sí? En una asociación en paralelo, la corriente es la que se reparte y el voltaje es el que se repite. Así que si yo tuviera 5 resistencias en paralelo y una fuente de 30 voltios, entonces estos 30 voltios se van a repetir para cada resistencia en paralelo. 30 voltios, 30 voltios, 30 voltios, 30 voltios, así como lo hemos visto en los ejemplos que obviamente hemos estado trabajando en la clase anterior. Hoy vamos a terminar esta teoría con las famosas leyes de Kirchhoff. Son bien sencillas, nada del otro mundo, las leyes de Kirchhoff. Son dos estas leyes. La primera es la ley de los nodos. Es un nudo, pero bueno, sí le llamo ahí. La ley de nudos. Esta ley me dice lo siguiente. Bien sencillo, bastante obvio también. Que si yo tengo un punto en el cual se van a comunicar corrientes, eso es un nudo, así como nudo en las cuerdas, también se generan nudos acá en los circuitos. Entonces, un punto donde va a comunicar corrientes, digamos que por acá haya una corriente I1, digamos que por acá haya una corriente I2, y digamos que por aquí haya una corriente I3. ¿Qué es lo que se cumple en ese nudo? Se cumple que las corrientes al nudo no deben todas de entrar ni todas de salir. Eso es un nudo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se cumple en ese nudo? Que todas las corrientes no pueden entrar y todas las corrientes no pueden salir. Ya vamos a poner acá. Se cumple que la sumatoria de corrientes entrantes tiene que ser igual a la sumatoria de corrientes salientes. ¿Estamos de acuerdo? La sumatoria de corrientes entrantes debe de ser igual a la sumatoria de corrientes salientes. Con eso estamos quedando bien claro de que todas las corrientes no pueden entrar al nodo y todas las corrientes no pueden salir. Tiene que haber entrantes y salientes. Tiene que haber corrientes que entren o corrientes que lleguen y corrientes que salgan. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Según la disposición que yo he puesto, dime cuáles serían las corrientes entrantes. 1 y 2. Muy bien, entonces se cumpliría que I1 más I2, ¿a qué debe ser igual? ¿Quién sería la que está saliendo? I3. I3. Entonces, esto en la parte aplicativa no es tan complicado, no es tan difícil. Por ejemplo, se puede también hallar I2 en la siguiente expresión. Hallar I2 en la siguiente expresión.
sea, la parte operativa va a ser bastante obvia, bastante directa, bastante clara. ¿Cómo puedo hallar I2 que debo de aplicar? La primera ley de Kirchhoff, ley de los nudos, ¿sí? La cual me dice que la sumatoria de corrientes entrantes debe ser igual a la sumatoria de corrientes salientes. ¿Quién está entrando al nudo? 10 amperios. ¿Quién está saliendo del nudo? El I2 y los 7 amperios. ¿Cuánto vale entonces I2? 6 amperios. O sea, la parte aplicativa es bien directa, bien sencilla. Supongo que nadie va a tener ningún tipo de complicación. Y recuerda la teoría, en un nudo, ¿todas las corrientes pueden entrar? Falso. ¿Todas las corrientes son entrantes? Falso. ¿Todas las corrientes son salientes? Falso. Tiene que haber corrientes que estén entrando y corrientes que estén saliendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Todo bien? ¿Podría repetir, por favor? Claro, habíamos dicho, espérate, tomando una fotito, hijo. Un ratito. Ya. Estábamos mencionando que un nudo es un punto donde las corrientes se concentran, pero se debe de cumplir de que todas las corrientes no deben de entrar y todas las corrientes no deben de salir. En el nudo tiene que haber corrientes que estén entrando al nudo y deben de haber corrientes que estén saliendo. Y se cumple que la suma de todas las corrientes que entran y la suma de todas las corrientes que salen deben de ser iguales. Y acá hay un ejemplo para poder poner en práctica. La parte aplicativa es directa. Corriente que está entrando, 10 amperios. Corriente que está saliendo, I2 y 7 amperios. Las sumas son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Profe, entonces si no hay corrientes que entran y salen a la vez, no es nudo. Claro, en un nudo siempre tiene que haber corrientes que entran y que salen. O sea, en conclusión. Profe, si solo entraran, ¿qué sería? Estaría mal. No puede ser así. No es que sea, está mal. Justo eso es. Si tú tienes esto acá, esto no puede dar. Está mal. Es absurdo, es una tontería. Esto también está mal. Es absurdo, es una tontería. No se puede dar. ¿Estamos de acuerdo? No tiene nada que ver. ¿No? Está mal. Tiene que haber al menos una que estuviera en sentido opuesto. Estuviera saliendo o entrando. Acá todas salen, no se pueden. Todas entran, no se pueden. Tiene que haber entrantes y salientes en el mismo nudo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. Sí, profesor. Muy excelente, excelente. No le den tanta vuelta al asunto, chicos. En realidad, tal y como le mencioné la otra vez, a partir de calorimetría siempre van a haber preguntitas, dudas, porque ya los temas se hacen un poco más preguntones, como que no es tan, como que ya no es tanto, se aplica esto y punto. Siempre ya comienza a haber algunas dudas, el famoso y por qué, y a dónde, y cómo, y qué sucede, pero trata de evitar eso. Sé que suena feo, ya lo dije en la clase pasada, pero trata de evitarlo. Simplemente concéntrate en la información que se da, aprende lo que necesitas para el examen de admisión, ¿ya? Porfa, no se desplayen tanto. No sé si suena bonito lo que voy a decir, pero trata de hacer caso a lo que yo digo en pocas palabras. Lo que yo menciono, escribo y repito, suficiente para el examen. Si tú vas a preguntar otras cosas, yo te voy a decir, eso no es necesario, no necesitas saberlo. Bacán, profe. Ah, tu pregunta sí, muy buena, esto de acá. Traten de hacer caso así, chicos, para minimizar el tiempo, porque si no, vamos a estar hablando de un solo tema bastante, porque esto es bien interesante ya a nivel universitario y ya a nivel superior. Pero, no, pues chicos. Vamos con la segunda ley, con la ley de las mallas. Con la ley de mallas. Mallas. Esa ley es un poco compleja, honestamente. Se generan hasta sistemas de ecuaciones, que en algunos casos se resuelven usando matrices. Ya, esa es complejidad a nivel universitario. Pero
Estamos postulando. Estamos postulando a la gran. Te van a preguntar cosas bien sencillas. Primero, que solo vas a tener una mallita. Solo una. Nada más. Pero que en esa malla pueden haber 2 o a lo mucho 3 fuentes. Eso es lo novedoso. Si no vas a tener 2 mallas, 3, 4, no. 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 Ya, si tú buscas de tu parte problemas con 2 mallas, 3 mallas, si lo quieres resolver, ese es cautuyo, te estoy diciendo, si no va a venir, van a venir problemas con una mallita, pero que van a haber 2 o a lo mucho hasta 3 fuentes. Así es. Si tú dominas eso, suficiente. ¿Para qué más? Concéntrate en estudiar y a otras cosas que no domines. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Observa. Primero lo primero. Voy a poner un arreglo con 2 fuentes de voltaje. Voy a poner un arreglo con 2 fuentes de voltaje. Acá hay una fuente. Acá hay otra fuente. Acá hay una resistencia. Acá hay otra resistencia. Y acá hay otra resistencia. Entonces, acá hay una fuente E1. Acá hay otra fuente E2. Acá hay una R1. Acá hay una R2. Y acá hay una R3. Lo primero que necesitamos averiguar es el sentido de la corriente. Eso es muy importante. Y cuando hay 2 fuentes, te lo voy a poner aquí, el sentido de la corriente, lo genera la fuente más grande. El sentido de la corriente lo genera la fuente más grande. O sea, esta fuente E1, esta fuente E2, una de ellas tiene que ser más grande que la otra. Pero ¿qué pasa si son del mismo valor? Pues no generaría corriente circular. ¿Ya? Una de estas fuentes tiene que ser más grande que la otra. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Una de las 2 tiene que ser más grande que la otra. Vamos a suponer pues, que E1 es mayor a E2. Vamos a suponer que E1 es mayor a E2. ¿Todos de acuerdo? E1 es mayor a E2. Estamos suponiendo eso. Tú no vas a suponer, tú en las preguntas vas a visualizar que E1 vale 50 voltios, E2 vale 10 voltios. Ya, este 50 más grande, ella va a generar el sentido de la corriente. Acá estamos suponiendo que E1 es mayor a E2. Recuerda que él es positivo, él es negativo. Él es positivo, él es negativo. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Entonces, como E1 es mayor a E2, la corriente lo bota E1, la fuente más grande. Y la corriente va en sentido convencional, de positivo a negativo, de mayor a menor. Aquí estaría el sentido de la corriente. Ahí está el sentido de la corriente. Una vez que hayamos aclarado el sentido de la corriente, hay que tener en cuenta otra cosa. ¿Qué cosa, maestro? Mira por aquí. Si la corriente para una fuente, ¿sí? Si la corriente para una fuente recuerda que él es menos y él es más. Él es menos y él es más. ¿Ya? Ahora, presta atención. Cuando la corriente vaya de menos a más, la corriente para la fuente vaya de menos a más, esa fuente va a ser considerada positiva. Y cuando la corriente vaya de más a menos, de más a menos, de más a menos, entonces la fuente es considerada negativa. ¿Por qué me dice esto, maestro? Porque la segunda ley de Kirchhoff es esta de acá.
que la sumatoria de fuentes de voltaje tiene que ser igual a I por el R equivalente. Esa es la segunda ley de Kirchhoff. En una malla se debe de cumplir esta vaina. Pero como solo vamos a tener una malla, de frente pongo la conclusión. La sumatoria de fuentes es igual a I por el R equivalente. Las fuentes pueden ser positivas o negativas. Positivas si la corriente va de menos a más y negativas si la corriente va de más a menos. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Y no te preocupes, porque esta resistencia equivalente va a ser considerada en serie. ¿Eso qué significa? Que vas a sumar todo esto. O sea, sumas la resistencia. Y con eso ya se puede calcular la corriente en el circuito. ¿Alguna duda? Recuerda, la ley de mallas me dice que la sumatoria de fuentes es igual a I por R equivalente. El R equivalente se va a calcular asumiendo serie, se suma todas las resistencias. Tener en cuenta que el sentido de la corriente lo genera la fuente más grande. La fuente más grande, de ella empieza a salir la corriente y a ella llega. Y una vez que tengas el sentido de la corriente, recuerda, si la corriente pasa por la fuente de menos a más, esa fuente será considerada positiva. Y si la corriente va por esa fuente de más a menos, entonces la fuente será considerada negativa para esta respectiva suma. Obvio, Jairito, obvio. Vamos a poner un lindo ejemplo. Vamos a poner un ejemplito. Mira, vamos a poner un ejemplo. Allá la corriente del circuito. $40 voltios, 30 voltios. Acá hay una resistencia de 1 ohmio. Acá hay una resistencia de 4 ohmios. Acá hay una resistencia de 3 ohmios. Y acá hay una resistencia de 2 ohmios. Bien. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? El sentido de la corriente, mis amigos. ¿Quién bota la corriente? ¿El 30 o el 40? 40. El 40, muy bien. 40. Claro, el 40. Entonces, de acá empiezo, ¿verdad? De acá empiezo. Ahí está la corriente. Ahí está. La segunda ley de Kirchhoff, que es lo que me dice, que la sumatoria de fuentes es igual a I por el R equivalente. Empecemos entonces. Primero dime, esta fuente de 40, ¿es positiva o negativa? A ver, se supone que la corriente está yendo hacia la izquierda, ¿sí o no? La corriente está yendo hacia la izquierda. ¿Todos de acuerdo? En esta parte del circuito la corriente está yendo hacia la izquierda. ¿Y hacia la izquierda es de más a menos o de menos a más? Más a menos. Ah, de más a menos. Primero pasa por más y después pasa por menos. ¿Seguro? Menos a más. Menos a más. Ah, mira, Menos a mira, más. la corriente va a la izquierda. Primero choca quién. Primero choca quién. El menos.
Menos y luego A más. menos y después. Más. Entonces va de menos a más. Y si va de menos a más, la fuente es positiva. Vamos con esta fuente, vamos con esta fuente. La corriente en la parte superior está yendo a la derecha, ¿sí o no? Sí. La corriente está yendo a la Sí. derecha, ¿sí o no? Sí. También Miren, positivo. si no pueden ver de esa manera, hagan esto. Hagan esto. La corriente en cada partecita del circuito tiene una dirección, tiene un sentido. ¿Ya? La corriente va hacia arriba, por este lado, va hacia la derecha, por este lado, va hacia abajo, por este lado, y va hacia la izquierda, por este lado. Hagan eso entonces. Ya, hagan eso. No me pongan un círculo, hagan eso. Por cada lado del rectángulo, en el sentido, obviamente, que bota la fuente más grande, arriba, derecha, abajo, izquierda. ¿Todos de acuerdo? Ahora sí, la corriente para 30 voltios está yendo a la derecha. ¿De más a menos o de menos a más? De menos a más. Entonces la fuente es positiva. Positivo. Ahora, vamos, sería 40 positivo, 30 positivo, y ¿qué hago con el R equivalente? ¿Cómo los considero a todas las resistencias? Como si fuera serie. Suma, más 1, más 2, más 4. 13, ¿Cuánto es? 13, ¿Ah? 10. 3 más 10. 1 más 2 más 4 da 13. 10. no, me confundí. Da 10. Da 10. Entonces 70 es igual a 10 I. ¿Cuánto vale I? 7 amperios. ¿Se entendió o no la segunda ley de Kirchhoff? Profe, ¿cómo se llama? Entonces sale de la fuerza mayor por el lado positivo, ¿verdad? Porque si yo lo grafico al revés, en sentido antihorario, ¿Pero por qué lo harías en igual sentido sigue saliendo el antihorario? mayor, ¿Cómo? porque sigue saliendo el mayor. No entendí. O sea, usted lo está haciendo en sentido horario, pero ¿por Porque qué no de acá podría sale ser la antihorario? corriente. Porque de acá sale O la sea, siempre corriente. sale del lado positivo. Claro, siempre la corriente Ah. sale del lado positivo y entra al lado negativo. Y con eso ya sabes tu sentido. Pero obvio, de la fuente más grande. ¿Se entendió, chicos? Otro ejemplo. Sí. Uno más, Otro profe. ejemplo. Uno más. Por si acaso, mi profe, porque yo sí entendí, pero si acaso, ¿no? Ajá, engáñame. Profe, Dime. ¿no sería más fácil decir que si la flechita toca al menos es más? Si la flechita toca al más es menos. O sea, Si la quieres cara- verlo así, no hay problema. porque Si para ti es más fácil, no hay ningún problema. Si para ti es más fácil aprenderlo, sí, genial. Genial. De Sí, nuevo, porque- vamos a poner otro ejemplo. Hallar la corriente del círculo. Voy a poner otro circuito. Esto vale 60 voltios. Esto vale 40 voltios. Acá hay una resistencia de 3 ohmios. Y acá hay una resistencia de 2 ohmios. Bien, empecemos. ¿Qué es lo primero que debo de aclarar? El sentido de la corriente.
Recuerda que él es más y él es menos. Él es más y él es menos. Vamos, muchachos. ¿Cuál sería el sentido de la corriente? ¿Quién bota la corriente? ¿El 60 o el 40? 60. 60. Muy bien, entonces la corriente va para arriba, A la derecha, va para la derecha, abajo va para abajo y a la izquierda. y va para la izquierda. ¿Todos de acuerdo? Ahí está la corriente. ¿Aplicamos la segunda ley de Kirchhoff? Bueno, en sentido horario, muy bien. Y la segunda ley de Kirchhoff es sumatoria de fuentes igual a I por el R equivalente. Vamos, ahora dime, la fuente de 60, ¿positivo o negativo? La corriente está yendo hacia arriba. Claro, estaría yendo de menos a más y sería positivo la fuente. 40, la corriente está yendo hacia abajo. Muy bien, negativo, porque estaría yendo de más a menos. Entonces sería 60 menos 40 igual a I, y el R equivalente es la suma, ¿verdad? Es como serie. 3 más 2, 5. 4. Tendría 20 igual a I por 5. ¿En qué acabas? ¿Se entendió o no se entendió ahora sí? Sí. Sí. Bacán. ¿Todos de acuerdo? Miguelón, ¿y no puede ir en sentido antihorario? Pero si la fuente más grande es el que bota 60, y si la corriente empieza en 60, en sentido es horario, ¿cómo voy a ir antihorario? La corriente puede ir antihorario si la fuente más grande es 60 estuviera al revés, ¿no? El palo chiquito arriba y el palo grande abajo. O sea, el sentido puede ser horario o antihorario, pero eso va a depender de la fuente, nada más. Pues siempre va a empezar el positivo. ¿Qué va de positivo a negativo? Dime. El positivo es el que guía la dirección. Ah, el positivo es donde empieza a salir la corriente. Es el que Ah, te ya. dice. Para la corriente. El negativo no. Una vez que tú identificas ese sentido, ya te fijas si es horario o antihorario. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Paralelo, Castillo. Sí, profe. Daniela, ¿cómo paralelo? Ah, la resistencia, ahí está Guillermita, acaba de responder. ¿No? Las resistencias en la malla siempre van a ser consideradas en serie, no hay paralelo. Gracias, Guillermita. Bien, ¿ahora sí se entendió o no? Fácil, ¿ah? Sí. Nada del otro mundo. Ahora vamos con lo siguiente. La diferencia de voltaje entre dos puntos de un circuito. Escucha. Diferencia de voltaje entre dos puntos de un circuito. Mira cómo se hace eso. Hasta el momento, ustedes ya saben cómo determinar. Hasta el momento, ustedes ya saben cómo determinar la corriente en un circuito usando las leyes de Kirchhoff.
¿Todos de acuerdo hasta acá? Acá vamos a ponerle 30 voltios, 10 voltios. Y acá vamos a ponerle 1 ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios, 4 ohmios. ¿Sí? Y ya saben cómo calcular la corriente en este circuito. Súper sencillo. Pero ahora viene justo lo que está arriba. La diferencia de voltaje entre dos puntos del circuito. ¿Qué pasaría? No, ¿qué pasaría? ¿Qué vamos a hacer cuando me pregunten? Se tiene el punto A, se tiene el punto B, y me piden a mí allá la diferencia de voltaje entre A y B. O sea, voltaje de A menos voltaje de B, o voltaje de B menos voltaje de A, lo que sea. Pero me piden la diferencia de voltaje. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo. Lo primero que se debe hacer, uno, es hallar la corriente. Por eso es que primero se hace la secundaria de Kirchhoff. A ver, muchachos, ¿cuánto es la corriente en este circuito? Vamos, no me decepciones. 2 amperios. ¿Cuánto? 6, ¿seguros? 2, no. Se supone que ya saben. Vamos. 2, ¿no es? 2, 3, 2, 6, 2, 2, 2. 2. 2 amperios. 2 amperes. Muy bien, muy bien. 2 amperes. ¿Qué fuente bota corriente? ¿El 10 o el 30? 30. Muy bien. ¿Qué sentido? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Horario. Muy bien, muy bien. Entonces tú ya sabes que la corriente va hacia la izquierda en la parte superior, hacia abajo en la parte inferior, hacia la derecha en la parte inferior y hacia arriba en la parte de la derecha. Ahí está. ¿Todos de acuerdo con eso? O sea, hasta este nivel, ok, llega, ready. Ahora, maestro, dígame. ¿Cómo calculo la diferencia entre ahí? Tú lo que tienes que hacer, mi hermano, es un pequeño corte imaginario. Chapas tu tijera imaginaria. Aquí está. Y tú vas a cortar B y vas a cortar A. Cuando tú haces esto, vas a tener dos pedazos. El pedazo superior y el pedazo inferior. ¿Están siguiendo, verdad? Meto mi tijera, lo corto. Y tendría el pedazo superior y el pedazo inferior. ¿Todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Debemos de utilizar uno de esos pedazos. ¿Cuál, profe? ¿El superior o el inferior? Cualquiera, da igual, cualquiera. Ya hagamos con la parte superior. Muy bien. Una vez haber cortado, utilizas cualquiera de esas partes. La superior o la inferior. Yo voy a utilizar la superior, cuyos extremos son AB. Estoy agarrando la parte superior y lo estoy estirando. ¿Todos de acuerdo? Ahora necesito que coloques cada componente de esa parte superior. Por ejemplo, estoy agarrando la parte superior que está aquí, la de AB, y al costado de A está la resistencia de 3 ohmios. Luego sigue la fuente, cuyo palo grande está a la izquierda y el palo chico a la derecha. Cópialo tal y como está. No me cambies nada. Y luego sigue la resistencia de 2, que está al costado de B. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ahora necesitamos el sentido. Pregunta. Si estoy agarrando la parte superior, ¿la corriente hacia dónde está yendo? ¿De B a A, o sea, hacia la izquierda, o de A a B hacia la derecha? Fíjate. A la izquierda. Izquierda. Hacia la izquierda, ¿verdad? De B a A. Eso es muy, pero muy importante.
Muy, pero muy importante. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Eso es muy importante. Ahora que ya existe eso, se va a aplicar esta pequeña formulita. Apréndetelo. Voltaje final igual a voltaje inicial más sumatorias de diferencia de voltajes. Eso es lo que se va a aplicar. Voltaje final igual a voltaje inicial más sumatoria de diferencia de voltajes. ¿Quién es mi voltaje final? ¿Quién es mi voltaje inicial? Tu corriente te dice que tu voltaje inicial es A y tu voltaje final es, tu voltaje inicial es B y tu voltaje final es A. Por eso es muy importante el sentido de la corriente. Que si tú lo haces al revés, te puedes equivocar en el signo. ¿Ya? Por eso es muy importante aclarar el sentido de la corriente. Ahora, acá viene un pequeño plus. Acá viene un pequeño plus. ¿Ya? Recuerda que la diferencia de voltajes pueden ser de dos tipos. La diferencia de voltaje puede ser por parte de las fuentes, porque recuerda que la fuente es una diferencia de voltaje. Y esta fuente tú sabes que puede ser positiva o negativa, ¿sí o no? Si va de menos a más, positivo. Si va de más a menos, negativo. Y otra forma de calcular una diferencia de voltaje, la ley de Ohm. La ley de Ohm. I por R también es una forma de calcular la diferencia de voltaje, ¿sí o no? Sí. Acá viene el plus. El plus solo en esta ecuación. Solo cuando te piden diferencia de voltaje entre los puntos. Estas I por R van a ser negativas. Todas. 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 Solo en esa formulita. Solo en esa. Las I por R van a ser consideradas negativas. Todas las I por R. Pero ahora, vamos a ver. Vamos a ver. Mi voltaje. ¿Qué pasó acá? Mi voltaje final es A. Mi voltaje inicial es B. Vamos, comenzamos. Mira, mira. La corriente está iniciando en B y pasa por 2. ¿Qué pasa si la corriente pasa por una resistencia? Hay una diferencia de voltaje. I por R, 2 por 2. ¿Pero cómo es esa I por R? Lo menos 2 por 2. La corriente dejó la resistencia y ahora va a pasar por esta fuente, que el palo chico es negativo y el palo grande es positivo. Está yendo de menos a más, de menos a más. Entonces, ¿cómo es esta fuente del 30? Positiva. Positiva. Ahora la corriente está chocando a la resistencia de nuevo. I por R. I por R, pero ¿cómo son las I por R negativas? 2 por 3, 2 por 3, 6. Menos 6. Excelente. Cuéntamelo. Voltaje de A es igual a voltaje de B más ¿cuánto? Más 20. Entonces, si a mí me piden cuánto es voltaje de A menos voltaje de B, ¿cuánto vas a decir? 20 voltios. Y si a ti te pidieran cuánto es el voltaje de B menos el voltaje de A, Menos 20. Menos 20. Por eso ten cuidado con el signo. Acá no siempre te va a salir positivo, te puede salir negativo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí?
Es por eso que hay que ver quién con quién me resta. Profesor, Si te pide diferencia seca, o sea, te dice, hay la diferencia entre A y B. No te dice A menos B ni B menos A. Hay la diferencia entre A y B. Ah, simplemente me estoy diciendo cuánto es la diferencia, sin signo. O sea, 20, así a secas, 20. Pero si te pide allá el voltaje B menos A, ahí te está dando un orden específico de cómo restar. Esa vaina sí puede ser profesor, negativa. ¿podría repetir? Profe, Explica de nuevo, profe, por favor. Profesor, ¿podría repetir? Claro, vamos a ver. Hasta la corriente de 2 sí se entiende, ¿no? sí. O sea, todos saben cómo calcular la corriente acá. Eso Sí. sí. Eso estamos ready. Estamos fuertotes. Acá viene el problema. No me pida ya la diferencia de voltaje entre 2 puntos. En este caso es A y B, como yo le puse. ¿Qué se tiene que hacer? Cortas de manera imaginaria el punto A y el punto B, y vas a tener 2 pedazos, el pedazo superior y el pedazo inferior. Tú vas a trabajar con cualquiera de esos 2 pedazos, con cualquiera. Yo estoy trabajando con el pedazo superior, con este de acá. O sea, este pedazo superior, lo estoy estirando A y B. Mis sistemas, A y B. Tengo que colocar todo tal y como está, no muevo nada. Al costado de A, la resistencia de 3, la fuente de θ y el palo grande mirando a la resistencia al mes. Porque hay gente que dibuja por dibujar y el palo grande lo pone al revés, ya la fregó ya. Dibuja tal y como está. El palo grande mirando a la resistencia de 3, luego el palo chiquito y la resistencia de 2 al costado del punto B. Excelente. Luego de eso, pues notamos el sentido de la corriente. Como yo estoy trabajando en la parte superior la corriente está yendo de B a hacia la izquierda. Entonces la corriente va de B a hacia la izquierda, Esa corriente que vale 2 amperios. Una vez que hayas colocado esto, tienes que utilizar esta pequeña formulita. Voltaje final igual a voltaje inicial más sumatoria de diferencia de voltajes. Recuerda que hay 2 tipos de diferencia de voltajes. La diferencia de voltajes que no se calculan, que se lo dan de datos, son las fuentes. Las fuentes son diferencia de voltajes. Eso no se calcula, eso te lo dan de datos. Solo debes tener en cuenta que si la corriente va de menos a más, la fuente será positiva, y si la corriente va de más a menos, la fuente será negativa, nada más. Y otra diferencia de voltaje es la que aprendimos a calcular en la ley de Ohm. I por R es una diferencia de voltaje. I por R es una diferencia de voltaje. Eso vimos en la ley de Ohm. Y esa diferencia de voltaje solo en esta fórmula, solo en esta, siempre va a ser negativa. Todas las I por R aquí en esta fórmula van a ser negativas. ¿Alguna vez serán positivas? No, nunca, jamás. Siempre van a ser negativas. Solo en esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Jamás van a ser positivas, siempre van a ser negativas. Empezamos. La corriente inicia en B, termina en A. Va de B hacia voltaje inicial B, voltaje final A. Empiezo. La corriente primero pasa por la resistencia de 2. I por R, diferencia de voltaje. 2 por 2, 4, pero es negativo, siempre negativo. Ahora la corriente está pasando por la fuente de menos a más. Pasa la corriente de menos a más, la fuente positiva, ahí está positiva. Último paso de la corriente por la resistencia de 3, I por R, I por R, I por R. 2 por 3, 6. Pero es negativo, todas las I por R acá son negativas, menos 6. Y luego pegas. Si te piden A menos B, te va a salir 20. Si te pide B menos A, obviamente te va a salir menos 20. No estás restando al revés. Es por eso que hay que leer bien qué te piden. Voltaje de A menos B o de B menos A. Pero si simplemente te pidiera hallar la diferencia de voltaje, no te dice quién con quién restar de manera muy específica, tú solamente asume el valor, bebé, o asúmelo como positivo. No hay broma. Pero cuando te dicen a ti, no, yo quiero B menos A, o C menos A, o A menos D, específico te pide esa resta, ahí sí hay que tener cuidado, porque puede ser que te salga negativo. ¿Ya? Ahí sí hay que restar con mucho cuidado. ¿Se entendió ahora sí?
Profe, ¿Alguna duda? profe, Dime. profe, la otra menos 20. ¿Cómo, hijo? Disculpa. ¿Cómo? Me salió menos 20 con la otra cuerda. Con la otra puerta. Ah, con la parte inferior. Sí, ¿Qué te salió menos 20? B menos A, porque B menos A es menos 20, ¿ah? Y A menos B es 20. ¿Qué te salió menos 20? ¿El A menos B te salió 20? sí, A ¿O menos menos B. 20? A menos B. El A menos B te salió menos 20. Sí, o le he hecho mal. No sé. Ya, está bien. Papi, mira, ven muñecón, ven. Si tú utilizas la parte inferior, criatura, ¿te has fijado que en la parte inferior la corriente no va de B a A? No va Sí, hacia la izquierda. Fíjate bien, ¿hacia sí, dónde va sí. la corriente si toma la parte inferior? Va a Hacia ser la la... derecha. Si tú Sí, utilizas la parte inferior, la corriente ahora sería de A a B. Eso opuesto, ¿no? Quizás por eso sí, sí. te salió negativo. A ver, intenta ponerlo de A a B y vuelve a hacer lo mismo. Que tiene que salir 20. Sí, sale los 20. Ahí está saliendo, gracias. Confirma, con sello. Me confundí Pero con los signos siempre, entonces. siempre la diferencia potencial va a ser negativa, siempre, ¿no? La I por R siempre será negativa. La fuente Ya, depende. gracias. La fuente puede ser negativa o positiva, depende de a dónde se va. De menos a más positivo, de más a menos negativo. Esto sí puede ser positivo o negativo. Pero el I por R, negativo siempre. Profe, ¿y hay problemas donde las I por R pueden ser positivas? Sí, pero Agraria no pregunta eso. Así que no. Agraria siempre va a ser de esta manera. ¡Punto! Vamos a tomar una foto. ¿Crees que puedes hacer uno tú solito? ¿Se puede? Sí, ¿O duele? ¿Duele? No, no duele, ¿no? Puede con fe. Con fe. Sin miedo. Sin miedo, inténtalo. Yo voy a estar acá. Yo voy a estar ahí, tomándote de la mano. Tranquilo, tranquilo. profe, Yo voy a pero si estar va aquí, para el otro ¿ya? lado, ¿no sería menos 10? ¿Cómo? Si va de A a B, ¿no sería menos 10? No, no sale de ahí. Mira, vamos a poner un ejemplo. Que lo voy a hacer por los dos lados. Pero tú vas a hacer uno. Voy a pedir específicamente A menos B. Así voy a pedir. Así quiero yo. Lo que gustes, ya lo dije. Miro. Ay, 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 mira, 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 mira. Ay, 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 mira, 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 mira. Mira, mira, mira. A, B. 70 voltios. 30 voltios. Un ohmio. Dos ohmios. 5 ohmios. Ya, a ver. Tú solito. Tú solito. Primero la corriente, ¿no? Obvio. Profe, el de arriba es 3 ohmios, ¿no? Ah, El de arriba, esa. Sí, sí. ese que acabo de borrar. Es 3, ¿verdad? Uno. Ah, y ahí. Positivo, negativo, positivo, negativo.
¿Ya? ¿En qué sentido? ¿Horario o antihorario? Para ir completando acá. Horario. Muy bien. ¿Cuánto vale el I? Para ir completando. 5. Profesor de 35. Ahí hay una respuesta. ¿Positivo o negativo? Positivo. Ya, ahí está, ahí hay una respuesta. Ahí hay otra. Jairo dice que sale 42. Positivo. ¿Sí? A ver, sigan, mientras mato a mi jefe mayor, que ya estoy en el último nivel. ¿Qué juega? ¡Tú estudia, caramba! ¡Resuelve! Déjame jugar a mí. Muere. Una preguntita. Salta. Estoy jugando Apocalipsis. Pero sigue resolviendo, caramba. Salta. Bomba. Ya, hay menos 30. Me distraje. Morí. Hay menos 35. Hay respuestas diferentes. Bomba. Yo dije positivo, 35 positivo. Ya, y hay 35 negativo por Guillermín. Salta, caramba. Eso. Muérete. ¿Cuánta sangre? Jairo dice que el I vale 4. ¿Vale 4 o 5? Se supone que ustedes saben calcular la corriente, ¿no? 5 dice Valerie. Jairo. A ver, fíjate. Jairo, si vale 4. Más 35 dice Irami. Ya tenemos 2 de más 35. ¿Ven? Daniela dice 35 positivo, ¿no, Daniela? Ruth también dice 35. Sí, dice Daniela. Y... morí. Era mi última vida. Bueno. Te ayudaré, pues, ya que morí. A ver. Vamos, muchachos. Contamos A y B. Y vamos a hacerlo por los dos lados. ¿Se parece? ¿Sí? ¿Lo hacemos por los dos lados? No duele, tranquilo. No duele. Está sencillo. Primero por arriba. Obvio, primero por arriba. ¿Ah? Primero por arriba. Vamos, si lo hago por la parte superior, tengo la resistencia de 1 al costado de A. Y tengo la fuente de 30, cuyo palo grande está mirando la resistencia de 1. Y acá hay 30 voltios. Positivo o negativo. Y no hay más, ¿verdad? No hay más, ¿no? No hay más, ¿verdad? No hay más. ¿Todo de acuerdo? De A a B, donde está el 1 y el 30 voltios. Nada más. La corriente va a la derecha de A a B. Esa corriente vale, ¿cuánto? 5 amperios. Ya quedó fijo que vale 5 amperios. ¿Sí? No está, Jairo, no vi que reafirmaste que vale 5, ¿ah? 5 amperios. Y empecemos. Voltaje inicial A, voltaje final B. Mi voltaje final, que sería B, es igual al voltaje inicial, que sería A. Y comienzo. 5 por 1, 5 negativo. Y como la corriente está yendo de más a menos, entonces esta fuente también es negativa, menos 30. Me piden A menos B, el B pasa a restar, menos 5, menos 30, menos 35 pasa a sumar. Uy, mira qué rico. Voltaje de A menos B vale más 35.
A ver, y si lo hacemos por abajo, profe, ahora hay que hacerlo por abajo. Pues, por abajo. Ya, por abajo. Yo lo quiero por los dos lados. Ya. AB también. AB también. Mira, ahora lo vamos a hacer por la parte inferior. Al costado de A está la fuente de 70. Ahí está, 70 voltios más menos. Luego viene la resistencia de 2. Luego viene la resistencia de 5. Y eso es todo, ¿no? 70 voltios, 2 y 5. 70 voltios, 2 y 5. Pero ahora la corriente por abajo está yendo hacia la izquierda. Hacia la izquierda. O sea, de B a A. De B a A. Hacia allá está yendo la corriente, ¿no? Que es 5 amperios. Y aplicamos la misma vaina. Ahora, escucha. Ahora mi voltaje inicial es B, porque estoy iniciando en B, y mi voltaje final es A. ¿Te diste cuenta, no? La corriente te dice dónde es inicial y dónde es final. Voltaje final A, ¿a qué es igual? Vamos, 5 por 5, 25. ¿Sí? Voltaje inicial B, voltaje final A, voltaje inicial B. Y empezamos. 5 por 5, 25, pero negativo. 5 por 2, 10, pero negativo. Y ahora la corriente pasa por 70 de menos a más, eso es positivo más 70. ¿Me están viendo voltaje de A menos B? Paso a restar el voltaje de B. 70 menos 35 más 35 voltios. ¡Ulala! Con cuidado, mascarilla, jabón gel, máscara. ¿Se entendió o no se entendió? Por los dos lados igual sale. Sí, profe, pero todavía sigo en dudas. ¿Cuál es tu duda, papi? El anterior me salió menos 20, Pero seguro que ha puesto inicial al final en el orden correcto, seguro, porque mira, cuando lo hacemos en la parte superior, el inicial es A y el final es B, porque la corriente va de A a B. Pero cuando hago en la parte inferior, la inicial ahora es B y la final verdad, es A. Eso. Ahí me equivoqué. Pues ahí está, ¿ves? No, niñito, no, chiquito este. Por ese detalle puedo fallar. Ese detalle. Estos problemas son como las mujeres. Un detalle mal hecho, todo ya está mal. O sea, todo está mal, todo está mal. No vale, nada. No sirve. Sin ofender. Es la verdad. La cruz es la cruz. Bien, chicos. Para poder terminar ya con la teoría, vamos a ver a los amperímetros, a los voltímetros, que son solo instrumentos. O sea, decirte allá cuánto marca el amperímetro, es como decirte allá la corriente, por así decirlo. Allá cuánto marca el voltímetro, allá la diferencia de voltaje. Y vamos a aprender que en algunos casos algunas resistencias se pueden eliminar. Esto es mayormente cuando te pidan hallar resistencia equivalente. En algunos problemas de electrodinámica te van a dar no un circuito, sino un arreglo de resistencias y siempre te van a pedir hallar la resistencia equivalente entre el extremo A y B, y entre A y B puede haber bastantes resistencias en diferentes órdenes y algunas de ellas deben eliminarse por cómo están colocadas. Y si tú las consideras como parte del equivalente, las sumas, si está en serie, sumas invertidas, si está en paralelo, puede que te salga una resistencia equivalente errónea. ¿Ya? Así que vamos a ver esos detalles para culminar con la teoría. ¿Ya?
Bien, muchachos, entonces, lo primero que vamos a mencionar desde acá son los amperímetros y los voltímetros. Vamos a mencionar eso. Empecemos entonces con el amperímetro. Profe, ¿un voltio qué es igual? Un joule por coulomb. Recuerda que voltaje es energía entre carga. Ahora, el amperímetro es un aparato que mide corriente. Así de sencillo. ¿Ya? Es un aparato que mide corriente. Se simboliza de esta manera. Y lo más importante es que se conecta en serie. O sea, al costado de una resistencia. Se conecta en serie. ¿Qué significa? Al costado de una resistencia. Bien. O al costado de una fuente también puede estar. O al costado de una fuente. Vamos ahora con el otro instrumento, con el voltímetro. También es un instrumento, es un aparato que mide diferencia de voltaje. Es un aparato que mide diferencia de voltaje. Se simboliza de esta manera. Y esto se conecta en paralelo. ¿Sí? Se conecta en paralelo en los extremos de una resistencia. En los extremos de una resistencia. O entre dos puntos diferentes. De esas dos formas se pueden conectar. ¿Sí? Ten presente eso, por favor, ten en cuenta eso. Y ahora vamos a poner lo siguiente. Cuando te pidan calcular la resistencia equivalente a alguna resistencia, se deben de eliminar, no que se puede, se deben de eliminar. ¿Ya? Vamos a poner eso. Cuando se quiere calcular una resistencia equivalente, se debe de eliminar algunas resistencias.
Y te preguntarás tú, obviamente, ¿no? ¿Cuáles son las resistencias que debo de eliminar? Son de dos tipos. El primer tipo es el cortocircuito. Resistencia en cortocircuito. ¿Cómo es eso? Bien sencillo. Mira. Cuando una resistencia, ¿sí? Sus extremos están conectados por una misma línea, ¿sí? Sus extremos A y B están conectados por una misma línea, ¿sí? Se dicen que esos voltajes entre los extremos son iguales. El voltaje de A es igual al voltaje de B. Dicho de otra manera, los puntos A y B son iguales. Los puntos A y B son iguales. Y eso significa que esta resistencia debe de eliminarse, como si valiera cero, como si no existiera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso a qué se debe? A que cuando la corriente pasa y choca por este punto, la línea que conecta el otro extremo transfiere la corriente por ahí. Y hace que la corriente se desvíe y no pase por la resistencia. La desviación de la corriente se llama cortocircuito. O sea, la corriente no pasa por esta resistencia. Y recuerda que nosotros hemos dicho que una resistencia es un foco, un televisor, una licuadora, una plancha, un televisor, una casa. También es una resistencia eléctrica. Entonces, si hay un cortocircuito en tu casa y nada prende, es porque la corriente que debe de llegar a tu casa, a tu cajita principal, esa corriente que debe de llegar ahí no está llegando. Se ha desviado por otro lado. Eso es cortocircuito. ¿Ya? Entonces, cuando una resistencia tiene sus extremos los mismos puntos, los voltajes son iguales, entonces esa resistencia se debe de eliminar. Otra resistencia que se debe de eliminar es cuando se tiene un extremo libre. Profe, ¿tomó foto? ¿Ah? Profe, no tomé foto, nada. ¿Tomó foto usted? Yo sí, claro. No tome foto. De la nada lo borró, profe. Yo sí tomo foto. ¿En qué momento tomó foto? Ah, ya fue. F. Se ve que aún no confían que suban las fotos. No, profe. Para nada. Aún no confían. Siempre desconfiados. Aclaren eso, porque últimamente hay gente que dice que hay gente que está diciendo que yo digo cosas que no son, así que por favor aclaren eso. Bueno, siempre hay gente mongolita que habla cosas. Pero bueno, esperamos que las cosas pues se solucionen, chicos. Bien, ahora concéntrate aquí. Yo ya tomé foto, descuida, ya tomé foto. Mira, cuando una resistencia posee un extremo libre, ¿sí? Cuando una resistencia posee un extremo libre, se debe de eliminar. Como un extremo libre, o sea que no está conectado a nada. Esto sí lo voy a poner como ejemplo. Sean los extremos A y B. A y B. Sean los extremos A y B. Sean los extremos A y B. Acá hay un R1, acá hay un R2, acá hay un R3, acá hay un R4 y acá hay un R5. ¿Se han dado cuenta de algo, sí o no? Que si mis extremos son A y B,
O sea, la resistencia equivalente que voy a hallar va a ser entre A y B. La resistencia equivalente que voy a hallar es entre A y B. C sería un extremo, ¿qué cosa? Dilo. Libre. ¿Y qué significa? Que esa R5 la base lineal. La base lineal. Entonces, estas son las dos situaciones en las cuales se deben eliminar las resistencias. Cuando hay un extremo libre o cuando al costado de la resistencia los puntos son iguales, son igualitos. ¿Y cómo voy a saber que los puntos son iguales? Porque se conectan por la misma línea, ¿no? El punto es lo mismo, el punto se mueve. Este es A, esto también es A. A y B son iguales. Profe, Dime. ¿el R4 no se puede eliminar? ¿Cuál? El R4. No, ¿por qué? Porque mira, el R4 no tiene un extremo libre. El R4 acá está conectado, pero el R5 acá con quién está conectado. No está conectado con nadie, por eso se elimina el R5. Ok. ¿Te diste cuenta o no? El R4 no se puede eliminar porque acá está conectado y acá está conectado. Hay conexiones. En cambio, el R5 acá está conectado, es verdad, pero acá con quién está conectado nadie. Esto es un extremo libre, por eso es que se elimina. Y AB son fuentes. Y AB es donde tú vas a sacar, claro, acá es donde se coloca la fuente. Acá es donde se va a colocar la fuente. No son, se coloca la fuente. Profe, pero, o sea, nos debe decir el problema, ¿no? Que A y B son la fuente, porque C podría también ser Ay, no, Si el fuente, B y C. problema te puede decir de tres formas. La primera forma en la que tú acabas de mencionar, la bastante directa, entre A y B hay una fuente de voltaje. La segunda forma es que te digan, sean los extremos A y B del circuito. Y la tercera forma es hallar la resistencia equivalente entre A y B. Si te piden hallar la resistencia equivalente entre A y B, es porque A y B son los extremos de tu circuito, es porque entre A y B se va a colocar la fuente, cualquier otro extremo que no esté conectado es un extremo libre, toda la resistencia unida a ella se va a eliminar. ¿Todo conforme? Ahora sí, profe. Esa es la voz. Ya le tomé foto. Tómenle foto antes que lo borre. Muy bien, muchachos, y con eso damos por finalizado toda la parte teórica de electrodinámica. Mira, ya no hay nada más que aprender. Así que, ¿por qué mejor no vamos a la guía? Vámonos a la guía. Vámonos a la parte de avance. Y vamos a resolver algunos ejercicios, pues. Hasta donde nos den la hora. Ya saben que si no terminan los ejercicios, que es obvio que no se van a terminar, ya lo terminas con el gran Alex. Así que vámonos a la página 36, semana número 13, electrodinámica. Y vamos con los primeros ejercicios, pues, que son teóricos. ¿No? Vamos con los primeros ejercicios que son teóricos. A ver, vamos a ver qué dice. A ver, respecto a las siguientes proposiciones, indicar verdadero o falso. ¿Ya? Verdadero o falso. La corriente por un conductor aumenta si se incrementa la diferencia de potencial entre los extremos. Ay, ay, ay. A ver, ¿quién me dice qué voy a utilizar para verificar si es verdadero o falso? ¿Nadie?
Muy bien, Daniela, la ley de Ohm. Todos escriban en su papelito ahí la ley de Ohm. Diferencia de voltaje igual a I por R. Pregunta, ¿te acuerdas qué cosa era R? R es resistencia, profe. Sí. Pero nuestra resistencia era un aparato eléctrico. Era un foco, la plancha, el televisor, la licuadora, la refrigeradora, la cocina. Era cualquier aparato que tú enchufaras en tu casa. Cualquier aparato que funciona con electricidad, el control remoto, lo que tú uses. ¿Sí? Ahora, si ese aparato eléctrico es constante su resistencia, no va a aumentar la resistencia porque es un aparato eléctrico. Entonces, si yo aumento la diferencia de voltaje, ¿qué cosa estaría aumentando? Vamos, si yo aumento la diferencia de voltaje, ¿qué cosas estaría aumentando? La intensidad de corriente, pues, muchachos. Porque la resistencia es constante. Estamos en la parte de avance. Vamos con el problemilla número 1. Y con el primer enunciado utilizaremos la ley de Ohm. Diferencia de voltaje igual a I por R. Y recuerda que esta R es constante. O sea que si la diferencia de voltaje aumenta, la corriente aumenta. Eso significaría, chicos, que el primer enunciado sería verdadero. Vamos con el segundo enunciado. En los conductores metálicos, la carga de conducción son los electrones. Por supuesto, son los electrones las cargas que se están conduciendo, obviamente. La resistencia de los cuerpos depende de la naturaleza del material. Claro que sí, obviamente, depende de la naturaleza del tipo de material, y no solo del tipo, también de sus dimensiones, ¿verdad? Recuerda que la resistencia era resistividad por longitud sobre área. La longitud y el área son las dimensiones, qué tan largo es, de qué ancho es, pero la resistividad es el tipo de material. Entonces, la resistencia eléctrica depende del tipo y depende de las dimensiones. Así que el tercer enunciado, entonces, también sería verdadero. Y todo sería verdadero, la clave correcta sería enanito. Enanito. Vamos con el problemilla número 2. También de verdadero falso. ¿Qué nos dice? Con respecto a la intensidad de corriente, indica verdadero o falso. Es debido al movimiento de los electrones en los metales. Sí, obviamente el movimiento de electrones en los metales es corriente eléctrica, claro que sí. La corriente convencional tiene dirección opuesta al campo eléctrico. ¿Eso es cierto o falso? ¿La corriente convencional tiene la dirección opuesta o tiene la misma dirección? Falso, tiene la misma dirección, pues obviamente, eso está en la teoría. ¿Es el efecto de una diferencia de potencial o una diferencia de voltaje? Claro que sí, pues. ¿Te acuerdas lo que pasaba, verdad? Si con una resistencia los puntos A y B son diferentes, los voltajes son diferentes, entonces por dicha resistencia, ¿qué cosa va a pasar? Corriente. Verdura. La corriente se genera debido a una diferencia de potencial. ¿Te acuerdas en el cortocircuito? ¿Te acuerdas en el cortocircuito? Si esos puntos yo los conectaba con una línea, esos puntos eran iguales. ¿Y la corriente pasaba por la resistencia? No, la corriente no pasaba por la resistencia. Por lo tanto, por esta resistencia no había corriente. Entonces, el hecho de que haya corriente es que tiene que existir una diferencia de voltaje. Si no, no va a pasar corriente, si no, no va a existir este movimiento. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, ¿verdadero o falso verdadero? Clave avioncito. Vamos al tercer problemita.
A ver, ¿qué nos dice el tercer problemita? Indica cuántas proposiciones son verdaderas. A ver, primer enunciado. Si por un conductor circula una carga de 50 coulombs en 2 segundos, ¿cuánto es la corriente? ¿Quién me dice cómo se calcula la corriente? ¿Te acuerdas cómo se calculaba la intensidad de corriente? Carga sobre tiempo. 50 entre 2, 25 amperios. Verdura. Verdura. 2. Si el voltaje vale 20, y la resistencia vale 4, entonces, ¿cuánto es la potencia? ¿Quién me dice cómo se calcula la potencia con voltaje y resistencia? Voltaje al cuadrado sobre resistencia. 20 al cuadrado sobre 4. 400 entre 4, 100 watts. 100 watts. ¿Verdadero o falso? Verdura, verdura. Tercer enunciado. Joule equivale a 0,4 calorías. Un joule equivale a 0,24 calorías. Eso es verdadero, no sé qué hace acá, pero es verdadero. Cuarto y último enunciado. La dirección de la corriente eléctrica en una resistencia siempre de mayor potencial hacia de menor potencial. ¿Verdadero o falso? La corriente convencional es con la que trabajamos. Y esa corriente siempre se va a mover de mayor a menor. De mayor a menor. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ese enunciado es verdadero. Todos son verdaderos. La verdad. ¿Todos de acuerdo, chicos? Sí. ¿Seguimos? Seguimos. Vamos con el problema número 4. ¿Qué dice? Por un conductor circula una intensidad de corriente, ya, una intensidad de corriente de 3 amperios. Determine la carga eléctrica en coulomb, me piden la cantidad de carga que atraviesa el conductor en 4 segundos. Súper sencillo, porque intensidad de corriente es carga entre tiempo, lo que significa que la cantidad de carga es corriente por tiempo. Y la corriente es de 3 amperios y el tiempo es de 4, por lo que la cantidad de carga sería 12 coulombs. Clave enanito. Enanito. Vamos con el problema número 5. ¿Qué nos dice el problemita número 5? Según la gráfica, yo veo que cuando el voltaje es de 80, la corriente, ¿sí? Cuando el voltaje es de 80, la corriente es de 20 amperios. Y me piden calcular la resistencia. Ya pues, utilizo la ley de Ohm. Diferencia de voltaje es igual a I por R. Esa diferencia de voltaje vale 80, que es el voltaje que me dan. La corriente vale 20 y el R que no conozco. 4 ohmios. Clave besito. Besito.
Vamos con el problemita número 6. A ver, ¿qué nos dice el problemita número 6? Por un alambre conductor circula, mira, una cierta cantidad de electrones. ¿Cuánto? 15 por 10 a la 20. 15 por 10 a la 20. En un tiempo de 30 segundos. En un tiempo de 30 segundos. Y me pide calcular la intensidad de corriente. Pero yo lo que necesito es la cantidad de carga. Y tú sabes que eso es N por el valor absoluto de la carga de cada electrón. Esa carga sería 15 por 10 a la 20 multiplicado por 1,6 por 10 a la menos 20, por 10 a la menos 19, ¿sí o no? ¿Y cuánto sale esa cantidad de carga? 15 por 16. 240. 240. Muy bien. Ahora dime cómo calculas la intensidad de corriente. Aquí está, recarga entre tiempo. La carga, ¿cuánto es? 240. El tiempo, ¿cuánto es? 30. ¿Cuánto te sale? 8. 8 amperios. Clave dedito. Clave dedito. ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? Bien, muchachos, pues lastimosamente la hora nos ha vuelto a ganar. Ya son las 11:45. Más, Así profe. que terminan los ejercicios con el profe Alex. Creo que les toca el día lunes. Si no me equivoco, les toca el día lunes. Terminan a partir del ejercicio número 7 hasta, bueno, los 20 ejercicios. Y si tienen tiempo, ya hacen algunos de avance. Este sábado, ya saben, como se les ha informado, pues se va a realizar el tema de física moderna. También voy a mandar un material para que ustedes puedan resolverlo. Y este fin de semana, pues, también me han pedido las claves del material pasado. Voy a estar terminándolos el día de hoy, a más tardar mañana, para poder también enviar las claves o el mismo material, pero claveteado, para que ya lo suban al Classroom y lo puedas comparar y lo puedas resolver. Ya, chicos, entonces nos vemos el día sábado, chicos. Cuídense bastante. Gracias, Un profe. gustazo tenerlos y espero que la clase les haya gustado. Chao, cuídense, chicos. Nos vemos. Muchas gracias, profe.